Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en una emisión simultánea. Con una emisión simultánea, no, una doble emisión porque estamos en directo y aquí estamos, también en estreno en YouTube con el candidato de Nuevo Impulso Andalucía, José Luis. Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Buenas noches. ¿Cómo llevan la campaña? ¿Cómo van la campaña? Porque os costó mucho, o sea, el intentar llegar a ese fin, o sea, hubo mucho esfuerzo para poder conseguir la candidatura. Sí, la verdad es que es una carrera de obstáculos. No se pone fácil para que la gente participe y sobre todo aquellas candidaturas que no tienen una infraestructura, no tienen un apoyo, dijéramos, de personal que está liberado o que tiene cargos institucionales, pues es mucho más complicado, ¿no? La aventura comenzó con la candidatura estatal Nuevo Impulso, que consiguió pues el 7,8% de los votos a la Secretaría General. El porcentaje de votos no lo conocemos para el Consejo Ciudadano, pero se estima que entre un 10 y un 11%. Ahora claramente intentaron también en Madrid conseguirlo, pero no consiguieron los avales, pero en Andalucía se han conseguido los avales y la candidatura ha salido adelante. Cuéntanos de qué proyecto tenéis para Andalucía, para el Podemos, que ahora mismo sabemos cómo está en Andalucía, que está desde hace ya tiempo pues muerto, en el sentido de que no existen. El sábado nos comentó el compañero de la otra candidatura que la misma candidatura, la misma que en Podemos, desde que Teresa Rodríguez salió, hizo un plan para destruir la organización de Podemos. No sé si de esta manera usted también piensa lo mismo, que hubo un plan por parte también electoralista de intentar acabar con la militancia de Podemos en Andalucía. Sí, respecto al papel que han jugado Izquierda Anticapitalista, que no olvidemos que era un partido dentro de Podemos, el proyecto de ellos está claro que no era Podemos, y desde el primer momento estaban trabajando por el suyo propio y la pretensión era disolver Podemos y constituir un nuevo sujeto político. Pero hay que decir que ahí hay una complicidad por parte de la dirección estatal que en su momento le cedió en bandeja a Izquierda Anticapitalista Podemos en Andalucía y de alguna manera pues han sido cómplices en todo este proceso que ha llevado pues a una situación bastante complicada para Podemos Andalucía, ¿no? Por lo que respecta a lo que me comentabas de qué proyecto tenemos para Andalucía, en principio de entrada pasa por reconstruir Podemos. Es decir, Podemos ha quedado en una situación bastante, dijéramos, complicada, porque ha habido un partido que ha utilizado las siglas, la marca, para parasitar Podemos. Este partido, que además recuerdo que cuando hubo las primeras elecciones, las primeras primarias en Andalucía, había un pacto entre anticapitalistas y lo que diríamos el sector pablista, y que eso le llevó al poder en Andalucía. Decir que la primera tarea que nos planteamos Nuevo Impulso, cuando dijéramos ganemos las primarias y estemos en el Consejo Ciudadano Andaluz y yo como coordinador, es iniciar un proceso de reconstrucción de Podemos, empezando desde los municipios, desde los círculos. Es decir, ahí hay un trabajo a realizar bastante importante. Los círculos han sido desmantelados. Aquellos que no estaban controlados por la dirección de Izquierda Anticapitalista simplemente o se destruían o, en el caso de los municipios y de las municipales, se le daba a Izquierda Unida la posibilidad de presentar candidatura en detrimento de los compañeros de Podemos. O sea, había una especie, vamos a decir, de boicot por parte de la organización. Sí, está claro. Los compañeros que se han presentado en las municipales como Podemos se han encontrado sin ningún apoyo, se han encontrado con que se les hacía la zancadilla, con que se prefería que hubiera una candidatura de Izquierda Unida, la que, dijéramos, de alguna manera capitalizara adelante Andalucía y de alguna manera discriminar a los compañeros que eran de Podemos. Eso llevó a que en las municipales acabaran siendo bastante, dijéramos, los resultados bastante malos, ¿no? Bastante.
la labor que tenemos que hacer es empezar a reconstruir Podemos desde abajo, o sea, desde los círculos, desde las comarcas, desde los municipios, desde las provincias. Tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción, de crear organización en todo el territorio. Y en esa es una labor ardua y que vamos, evidentemente, a contar con todos aquellos compañeros y compañeras de buena fe que están en Podemos y que vamos a pedir el apoyo de todo el mundo para que se construya un Podemos plural, un Podemos democrático, un Podemos federal, es decir, un Podemos que recoja pues las ideas que nos ilusionaron y que nos llevaron a mucha gente a venir a Podemos y que luego se tradujo en más de 5 millones de votos en toda España. Una vez que se inicie ese proceso de reconstrucción, también vamos a ir trabajando ya de cara a las municipales. Las municipales no se ganan un mes o dos antes con una campaña electoral, es fruto de un trabajo. Entonces, paralelamente a esto que te comento, vamos a hacer un trabajo de construcción desde abajo, desde los círculos, para ir preparando lo que serían las alternativas de Podemos en las municipales. Porque un partido que pretenda llegar al gobierno, que pretenda ser alternativa de gobierno, evidentemente, si no tiene arraigo, si no tiene, dijéramos, peso en los municipios, es absurdo pretender llegar a otra cosa. A partir de ahí, pues vamos a hacer este trabajo y también vamos a elaborar un proyecto para Andalucía. Creemos que Andalucía necesita un proyecto para el conjunto del país y ese proyecto evidentemente tiene que ir en consonancia con un proyecto a nivel de todo el Estado, tiene que ser un proyecto soberano de Andalucía, pero solidario con los compañeros de Podemos a nivel estatal. Y un poco eso serían las grandes líneas. Se podría trabajar, o sea, ¿cómo va a ser el trabajo conjunto con el Podemos estatal? ¿Cómo va a ser esa relación? En principio, yo creo que va a depender también de la posición que ellos tomen. Desde nuestra parte va a ser leal. O sea, nosotros, a diferencia de lo que ha sido la dirección andaluza, no vamos a poner zancadillas ni trabas. Apoyamos lo que es el proyecto y actualmente la política del gobierno de coalición en la que Unidas Podemos está, y por esa parte vamos a ser leales en ese aspecto. Otra cuestión va a ser si pretenden que Podemos Andalucía sea una sucursal de la dirección estatal, ya decimos que no. Podemos Andalucía tiene que... Ustedes en Nuevo Impulso no reconocéis los resultados porque a vuestro entender no existió una asamblea como tal y hubo irregularidades en la elección, por ejemplo, de consejos ciudadanos estatales, donde según vuestro criterio se habla de que deberían de haber 13 consejeros ciudadanos estatales. Eso es lo que ustedes han comunicado como Nuevo Impulso, porque va bajo la marca de Nuevo Impulso. ¿Cómo podéis ustedes, por ejemplo, en Andalucía trabajar con una organización que no reconoce? O sea, es un poco también sí. No, vamos a matizar. A la organización sí que la reconocemos. Nosotros somos Podemos y nos consideramos de Podemos. Hablo Podemos de la dirección. Vamos a hablar de la dirección. Podemos no es Pablo Iglesias, ni Podemos es la cúpula que hay. Es decir, yo en este momento sería un consejero ciudadano estatal, dijéramos, en el exilio, entre comillas. Es decir, en las elecciones a primarias, con el recuento y el análisis que hemos hecho, Nuevo Impulso tendría en este momento unos 10 consejeros. Y la lista blanca, si no recuerdo mal, serían 2 o 3. Es decir, ese recuento, esa utilización perversa del desborda, ha llevado a que una lista que era minoritaria, pero que tendría que tener presencia, se nos ha obviado. Para eso presentamos en su momento reclamación al comité electoral, presentamos reclamación a garantías y no se nos ha dado una respuesta satisfactoria, por lo cual pues vamos a seguir peleando en ello. Es decir, Podemos tiene que recoger la pluralidad que existe dentro. Lo que no es aceptable es que se intente marginar de alguna forma aquellas voces
discordantes, aquellas voces que no dicen sí a todo, porque nosotros no somos vasallos de nadie. No somos vasallos de nadie, ni incluso de nuestro secretario general, que respetamos, que reconocemos que la sacó la mayoría. Sí, pero evidentemente en ese Consejo Ciudadano Estatal, Nuevo Impulso y unos compañeros de la lista blanca tendrían que estar representados. Desborda es muy complicado. Yo creo que casi ningún compañero... ¿Ustedes en Andalucía, por ejemplo, van a proponer cambiar el sistema de porda? ¿Que se puede cambiar? A ver, en Andalucía, de hecho, el sistema utilizado anteriormente era el sistema Dowell, que proponía izquierda anticapitalista. Sí, y hay que es más proporcional y bastante... Es más proporcional. Nosotros vamos a defender en todos los foros democráticos y en las asambleas ciudadanas que se cambie el sistema electoral. Es decir, que el sistema electoral sea un sistema proporcional, democrático, sin trampa ni cartón. Es decir, se da la paradoja que Podemos exige un sistema proporcional para las elecciones generales, critica al sistema DON y en casa aplica un sistema que es mucho más, antidemocrático que el sistema DON, el sistema desborda. Con el sistema DON nosotros empezaríamos a haber tenido ya consejeros a partir del puesto 35. Con el sistema DON, en Vistalegre 2, de las 4 listas que se presentaron, la lista de anticapitalistas hubiera tenido 10 consejeros y solo tuvo 2. La lista de Podemos en equipo hubiera tenido 1 consejero y tuvo 0. Eso con un sistema proporcional. Nosotros proponemos un sistema electoral en Podemos proporcional, con igualdad de condiciones y de recursos, en el cual el aparato del partido no sea juez y parte, en el cual el aparato del partido no utilice sus redes clientelares, su poder, el disponer de diputados para hacer campañas paralelas institucionales, y en el que las otras candidaturas se ven, dijéramos, obligadas a acudir en inferioridad de condiciones. Bueno, hay una candidata que es la de un Podemos Contigo Andalucía, que es en estos momentos diputada en el Congreso de los Diputados, sí, si no me equivoco. Sí. Y creo que... Perdona, dime. Dime, no. ¿Qué ibas a decir? No, que sí, que es una compañera que creo que tiene como 8 o 9 responsabilidades. Difícilmente pienso que se puede llevar a cabo todas esas responsabilidades en el Parlamento y aparte ser secretaria general de Podemos Andalucía y poder cumplir. Pero bueno, igual es una persona que está sobrada para hacer todo eso y más, ¿no? Pero esa es la realidad. Es la realidad. También ayer no. A ver, esto está grabado el domingo, voy a aclararlo. Y claramente sí. Están viéndolo ustedes hoy lunes. Así que a veces digo ayer, pero es el sábado. O sea, el sábado estuvieron los compañeros de la candidatura de Podemos, de Reiniciar Podemos. Y claramente nos dijo eso. La crítica también de la cuestión de que lleva un montón de responsabilidades como diputada, porque está en muchas comisiones. Y bueno, también hablando de las otras candidaturas, de la de Reiniciar 15M, la de Contigo Podemos, que las dos van a estar aquí en este canal, han estado. ¿Cómo opinas de esas candidaturas y si han habido algún acuerdo o intentar, antes de conformar Nuevo Impulso, un acuerdo de unidad con ellos? ¿O no ha habido conversaciones para eso? Porque hay 4 candidaturas, que no son pocas. Ya. Bueno, no son pocas y es bueno que haya pluralidad. Lo que no es bueno es que haya una lista solo y que sea un congreso a la búlgara, ¿no? Decir que no ha habido conversaciones, ha habido evidentemente pues, algún contacto porque hay compañeros que nos conocemos, pero es que realmente aquí estamos hablando de 2 proyectos, básicamente. Hay un proyecto que de alguna manera es subsidiario de la dirección estatal, un proyecto que no cuestiona y que no diría que hace culto a la personalidad, pero casi. Es decir, los dos contigos, porque hay 2 listas que se llaman Contigo, de hecho me consta que estuvieron negociando hasta el último momento. Evidentemente, pues la lista oficial del aparato lo único que acepta es darle migajas a algunos para callarle la boca,
pero ningunea a la gente. Nosotros no podíamos negociar ningún acuerdo con una lista que ha implantado un sistema jerárquico, antidemocrático y contrario a los principios del 15M. Es que el proyecto de partido de estas personas es otro. Y entiendo que dentro de Podemos puede haber diferentes posiciones. Otras listas lo que buscaban era simplemente una unidad con ellos, aliarse, integrarse, a ver si les dejaban, dijéramos, una parte, si les daban, dijéramos, algún puesto. Y, por ejemplo, reiniciar me consta que también sienten, dijéramos, cierta, no sé cómo decirlo, no quiero molestarles, pero como medio adoración o dijéramos, no discusión a la figura y a lo que representa Pablo Iglesias. Que sí, yo que diría, ustedes son los más apartados en el sentido estricto de la palabra de la dirección estatal, apartados de la posición que tienen ellos con Andalucía, me refiero. Yo diría que nosotros somos claros, o sea, no utilizamos una política de paños calientes o de intentar ser, dijéramos... Por ejemplo, una cuestión muy importante para los próximos años en Andalucía. José Luis se ha quedado ahí. José Luis... Bueno, su gestión dentro del Parlamento. Ahora ha vuelto. Decía que Pablo Iglesias, en nuestra opinión, como parlamentario, es un excelente parlamentario, es un excelente secretario general en la función, externa, en el Parlamento. Está haciendo un papel muy, dijéramos... Y como vicepresidente. Correcto. Y como vicepresidente, sabiendo que está en un gobierno en minoría. Pero como secretario general consiguiendo Podemos, muchas cosas, por ejemplo, tú como andaluz, ¿qué opinión tienes al respecto de la renta mínima vital? Déjame que acabe. Como secretario general, Pablo Iglesias ha hecho una gestión nefasta. Es decir, ha provocado que grandes activos del partido se hayan ido. Yo entiendo, igual me equivoco, que por su personalidad, todo aquel que le dijéramos que no le dice que sí, todo aquel que puede ser una sombra rápidamente lo aparta. Es decir, se ha rodeado de una serie de personas que le dicen sí a todo. Aquí tomo el ejemplo del rey desnudo. Y no hay nada peor para un líder que no tener gente a tu lado que sea crítica. Y que cuando cometes un error te lo diga. Ese es un gran defecto. Y por eso digo que la labor de Pablo Iglesias ha sido nefasta en el partido, porque en vez de haber sido un aglutinante y haber, dijéramos, facilitado la pluralidad, ha hecho todo lo contrario. Y lo que se ha provocado es una sangría de activos, de talentos que realmente eran y son necesarios para Podemos. Pero algo mal habrán hecho ustedes en el sentido del resultado que sacaron en las primarias. O sea, ¿te refieres a la estatal? Sí, claro, o sea, en el sentido de verdad, Pablo Iglesias tendrá su más y su menos, ver, pero el resultado no ha dicho eso exactamente, al contrario, tiene mucho más porcentaje de voto que en Vista Alegre de 2. Vamos a ver, por ejemplo, el PP también ganó unas elecciones en España. Yo te diré una cosa, lo que hemos hecho nosotros en estatal, teniendo en cuenta de que todo el aparato del partido estaba al servicio de la candidatura oficial, de que no hemos contado con medios ni recursos económicos, que no ha habido un debate entre candidatos. El COVID ha ido además de maravilla. Si tenemos todo eso y que nosotros hemos tenido que trabajar, personas que estamos trabajando, hemos tenido que hacerlo fuera de esas horas, a altas horas de la noche, sin contar con una estructura administrativa como la que ha utilizado la lista oficial, pues la verdad, haber conseguido 10 consejeros, pues no está nada mal, teniendo en cuenta además que el sistema desborda, es perverso en sí, antidemocrático, favorece a las mayorías y lamina a las minorías. ¿Ustedes creen que a partir del es un sistema antipodemos? ¿Ustedes creen que el resultado que sacaron hace un mes va a ser el principio de un gran crecimiento interno de vuestra corriente? O sea, puede que mucha gente que a lo mejor en el pasado
hayan sentido pues algo diferente a vosotros, pueda decir, pues voy a unirme a Nuevo Impulso? Sí, yo te comento, en principio no somos una corriente. Nuevo Impulso es, dijéramos, un colectivo de personas de Podemos que tenemos nuestras diferencias ideológicas, no, el pensamiento único no existe en Nuevo Impulso. Por lo tanto, no somos una corriente, porque puede haber gente que en el pasado haya simpatizado con uno, con otro. Lo que nos mueve es recuperar la democracia interna en Podemos, que no existe, o que en el mejor de los casos tiene grandes déficits. ¿Ustedes creen que eso cada vez está en crecimiento internamente en Podemos? ¿Que hay cada vez más respaldo por vuestro proyecto? Vamos a ver, hay una realidad. Hay muchas Yo quiero saber las personas, sensaciones que tienen ustedes internamente, sí. de crecimiento, de decrecimiento. No, yo creo que en Podemos una gran mayoría de inscritos están a favor de recuperar el Podemos que bebió, dijéramos, de las fuentes del 15M. Hay una gran mayoría de inscritos. Los inscritos no quiere decir que sean personas que estén cada día al pie del cañón y militando, porque hay vida más allá de Podemos. Pero los inscritos, que por cierto no tenemos acceso al censo, solo tiene acceso la dirección y poner la excusa de la protección de datos. Los inscritos, dijéramos, tendríamos que pensar en Podemos como una cebolla. En el núcleo está la cúpula, la dirección, en el centro. Luego hay una capa que están, dijéramos, la red clientelar. Habría otra que estaría la militancia, que se dice. Habría otra que están los que no comulgan con Rueda de Molinos. Y luego estarían los inscritos que no participan tanto en el día a día. Y después, la más importante, están los electores. Si tú realmente no eres consciente de eso, si tú solo piensas en sentido interno, en asegurar que tus adeptos te apoyen, estás cerrando el partido, no estás abriendo el partido, no estás creando un partido que conecte con una mayoría social. Por lo tanto, estás imposibilitando que Podemos sea una alternativa de gobierno. Y en ese caso, nosotros, Nuevo Impulso, apostamos por esa vía, porque sea un partido plural, democrático, transparente, abierto, que sea capaz de confluir con una mayoría social y que pueda ser una alternativa de gobierno. Eso es lo que planteamos. No estamos pensando en ser una nueva versión de Izquierda Unida, que se conformaba con tener un grupito de diputados que al final acababan haciendo de la política una forma de vida, y el objetivo era ese, ser diputados y punto. No cambiar las cosas, no mejorar la sociedad. Por otra parte, vamos a hablar un poco de Andalucía. La cuestión es cómo ha habido ahora mismo pues un desencuentro grande. Cuando ayer, el sábado que diga, nos habló la candidatura de Reiniciar Podemos, la cuestión de la relación con Adelante Andalucía. ¿Cuál va a ser la relación de aquí al 2023, que serían 2022, que serían las elecciones finales de 2022, serían las elecciones en Andalucía? ¿Cómo va a ser la relación vuestra con Adelante Andalucía? Sí, con los anticapitalistas, claro, y también con Izquierda Unida y con los demás partidos de la confluencia. Vamos a ver, de entrada hay una coalición a nivel estatal que es Unidas Podemos. La posición con Izquierda Anticapitalista, que dijéramos después de parasitar Podemos, se fueron de Podemos y por lo tanto se iban de Adelante Andalucía, pero se iban por una puerta y entraban por la otra vez en Adelante Andalucía, aquello como las puertas giratorias. Lo primero que vamos a plantear es una cosa. Ellos no se pueden arrogar la representatividad de Podemos, que lo han estado haciendo, en Adelante Andalucía. Segundo aspecto, vamos a exigirles que devuelvan el acta de diputados, porque los consideramos tránsfugas. Es decir, unas personas que utilizaron la marca de Podemos, la estructura de Podemos, el apoyo que Podemos tenía a nivel institucional, el apoyo que pudo dar, o la imagen que pudo dar Pablo Iglesias también. Es decir, unas personas que se aprovecharon de Podemos, que se comportaron como parásitos y que luego tuvieron unas listas decididas a dedo. En esto no hay gran diferencia
con la actuación de la dirección estatal. Pero montar unas listas a su medida, es decir, en las listas de Adelante Andalucía, por el mal llamado Podemos, que en realidad eran anticapitalistas en Andalucía, todos los candidatos a diputados, a parlamentarios andaluces, eran de esa corriente, salvo una compañera que duró 2 semanas. Es decir, esas personas se han apropiado del acta de diputado. Si ahora se van a otro partido, si tienen ética, lo que tendrían que hacer es devolver el acta de diputado. Pero aparte no solo eso, es que no solo se han quedado con el acta, no solo se han quedado con el grupo parlamentario que era de Podemos dentro de Adelante Andalucía, es que además se han llevado el dinero, se han llevado los recursos económicos de Podemos, han dejado a Podemos en quiebra técnica. Es decir, estos que se llaman anticapitalistas y que me parece que habría que quitarle el anti. Es decir, actuando como una secta, han parasitado Podemos, han utilizado Podemos para quedarse las actas de diputados, se han ido, han montado su chiringuito llevándose los recursos de Podemos. Es decir, no han dejado ni las cortinas. Entonces, un primer paso va a ser requerirles formalmente que dimitan y dejen el acta de diputado. Tanto ellos como lo que tenía que haber hecho Miguel Urbano, que también se va, pero sigue de eurodiputado en Europa, claro. Es que cuando uno se acostumbra a la moqueta, pues cuesta. Eso es lo que vamos a proponer. Y exigirle que devuelvan el dinero que se han llevado. Y exigir una auditoría económica de la gestión de Podemos Andalucía. Eso lo vamos a hacer cuando estemos en el Consejo Ciudadano, cuando yo sea coordinador general. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego las relaciones como otro partido. Pero, por ejemplo, después de todo lo que me estás comentando, ¿existe la posibilidad, aunque sea mínima, de confluencia en el futuro? ¿O creen ustedes que van a ser competencia electoral? Yo me imagino que la idea de anticapitalistas es disfrazarse con una especie de halo andalucista, recogiendo, dijéramos, los restos del naufragio del partido andalucista, para un poco ocultar, dijéramos, esa pseudo-ideología que tienen, ¿no? Un poco vestirse de andalucistas. Yo creo que sin el apoyo de Podemos, sin la marca de Podemos, en las próximas elecciones andaluzas se van a dar un batacazo tremendo, tremendo. Y sobre el tema de la confluencia, nosotros creemos que Podemos tiene que recuperar el protagonismo, tiene que ser el eje en torno al cual se articule una mayoría social en Andalucía. O sea, que si a lo mejor se sentaran con Adelante Andalucía, una de las posiciones vuestras sería que Podemos sea quien tenga el protagonismo en esa candidatura, por ejemplo, el recuperar la marca Unidas Podemos en Andalucía, que fue votada por una amplia mayoría de los inscritos en Andalucía. Por supuesto. Para nosotros lo ideal sería que se hiciera la marca Podemos, porque nosotros no nos afiliamos a Izquierda Unida, si no hubiéramos hecho este recorrido, no hubiéramos fundado Podemos, nos hubiéramos... Bueno, pero con Izquierda Unida sí que habría... ¿O no? ¿O también Izquierda Unida...? Sí, no, vamos a ver, hay una realidad a nivel estatal, hay una coalición que es Unidas Podemos, entonces yo creo que esto pues se tendría evidentemente que debatir entre todos los inscritos, yo creo que hay una mayoría que están a favor de esa coalición. Lo que creemos que lo que ha faltado a veces es debatir las cosas que nos han venido impuestas desde arriba. Entonces, el nombre de la coalición, Unidas Podemos, evidentemente, Adelante Andalucía, es un invento de Teresa Rodríguez para disolver Podemos y crear un nuevo sujeto político. Entonces, dentro de ese marco, será un tema a hablar. Yo creo que para ganar en Andalucía, y nosotros aspiramos a que Podemos sea alternativa de gobierno, no hemos venido aquí para... Se ha trabado. A ver, ahora. A ver, José Luis.
Cataluña, no, ha venido para ser alternativa. Para eso entendemos que tiene que ser una el ecologismo, Ahora. puede ser, dijéramos, evidentemente, la unida. Y no sé si se me ha perdido algo. Sí, se ha perdido la conexión, no sé, vale, a veces falla, vale, a veces se corta y quedas congelado, sí, pero bueno. Sí, repito un poco lo que he dicho, que nuestra idea es que de cara al futuro, para cambiar Andalucía, para ganar las elecciones, hace falta una alianza amplia en la cual Podemos tiene que tener un papel, digamos, importante. O sea, no es que pretendamos ser dijéramos, los únicos o los que realmente impongamos nada, pero sí que tiene que tener un papel importante como eje articulador. Hay una realidad en Andalucía que es el gobierno del trifachito, que se apodó allí primeramente porque fue donde entró, aunque no está dentro del gobierno, pero sostiene al gobierno la extrema derecha. ¿Cómo van a trabajar en estos años para evitar el crecimiento de esta coalición de extrema derecha, aunque sabemos muy bien que Andalucía mayoritariamente es progresista y que la mayoría de las personas que votaron a Vox son personas descontentas con el progresismo, con las fuerzas progresistas, y que mucha gente también se quedó en casa ese día, que fue, yo creo que fue el punto, yo creo que fue el principio del fin de lo que ahora conocemos como democracia, porque esta gente, la gente que está ahora mismo en la extrema derecha, están cuestionando, por ejemplo, la autonomía andaluza. Por ejemplo, ellos cuestionaron el cerrar la televisión pública andaluza y muchas instituciones, hablando de chiringuitos, hablando del movimiento feminista y de las organizaciones feministas como chiringuitos. ¿Cómo van a intentar, que ahora sois una fuerza extraparlamentaria porque no tenéis representación en el Parlamento andaluz, cómo vais a ir a trabajar para construir esa mayoría e intentar desbancar a la extrema derecha de Andalucía? Construir la mayoría, ya te comenté antes que, por un lado, vamos a hacer un trabajo de base de los municipios, vamos a exigir la devolución de las actas, la dimisión de las parlamentarias de izquierda anticapitalista. Vamos a hacer un trabajo, evidentemente, como extraparlamentarios que nos han colocado esta gente. Vamos a hacer un trabajo, colaboraremos con los diputados que sean fieles a Unidas Podemos en el Parlamento y hay que realizar un trabajo de construcción, dijéramos, de una mayoría social y política en Andalucía. Vox es un ejemplo, es una traducción, salvando las distancias de lo que está suponiendo la extrema derecha en otros países como Francia, como Brasil, incluso te diría pues como en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no todos los votantes de Vox son fascistas, ni mucho menos, no son franquistas. Incluso es que en Vox hasta personas de ideología fascista los hay, pero más que eso son cavernarios, son franquistas, son personas antidemocráticos. Y hay muchos votantes que por ignorancia, por error, porque se han dejado llevar pues, unos mensajes irracionales, por mentiras, por falsas noticias, pues bueno, han recogido ese voto. Es una realidad, pero tampoco lo olvidemos. Vox estaba antes dentro del PP. Es que Vox ya existía, pero se llamaba PP. Vox es una dijéramos, ala del PP, la más cavernícola, la más ultraderechista, que se ha salido del PP. Pero ya estaban, no han nacido de hoy para mañana. Es como más país Abascal, en ese sentido, o sea, como más país, pero en el PP. Sí, bueno, en fin, no quisiera comparar más. Hombre, a diferencia, porque... bueno, pero a diferencia del PP, a ver, a diferencia. Sí, a diferencia, más país no está más a la izquierda nuestra, sino más a la derecha. Está más cercana al PSOE que a Podemos, en ese sentido. Bueno, actualmente estamos viendo que más país es eso. Sí, vamos a ver, esto como todo es relativo. Pero más país, por ejemplo, que ha tenido candidaturas en Andalucía, ¿cómo va a ir a trabajar también con la... O sea, ¿cómo vas a ir a trabajar conjuntamente con las demás fuerzas de izquierdas que creo que para reconstruir Podemos haría falta también intentar que estas personas pues pensaran muy bien en Podemos o en continuar de manera independiente? ¿O crees tú que se puede construir una mayoría sin estos actores, sin anticapitalistas y la gente de Rejón? Yo creo que lo más importante es, dijéramos,
contar con la sociedad, con la mayoría social, evidentemente abiertos a todas aquellas fuerzas que sean de izquierda, que sean progresistas, que se quieran sumar. Es decir, en ese aspecto no somos sectarios, no somos sectarios. Es más, yo particularmente abriría las puertas a que todas aquellas personas que han estado en Podemos y quieran puedan volver. En ese aspecto yo creo que tenemos que sumar, no dijéramos poner barreras, poner blindajes. Y en ese aspecto estaríamos abiertos pues a que todos los grupos, estoy pensando, pues por ejemplo, en ECU, estoy pensando en sectores del ecologismo que están fuera de ECU, estoy pensando en una serie de grupos que se presentan a las elecciones y que son de izquierda, que consiguen votos testimoniales y que de alguna manera dentro de una alianza de partidos sea una forma de sumar. Estoy hablando de los movimientos sociales, estoy hablando, dijéramos, de los sindicatos, sobre todo los sindicatos alternativos, ¿no? Es decir, todos esos sectores suman una mayoría que quiere cambiar. Estoy pensando también en los autónomos, estoy pensando en, dijéramos, la gente que está en las pymes, personas que realmente los intereses suyos los defiende mucho mejor Podemos que a lo mejor al partido que votan, que puede ser un partido de derechas o el PSOE. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de muchos militantes y afiliados y simpatizantes honestos del PSOE que deberían sumarse a nosotros. Con esa gente es con la que tenemos que construir. Es decir, con la gente de izquierdas, con la gente progresista, con la gente que quiere mejorar la sociedad, con los que aspiran a mejorar la vida de la gente. Yo me considero de los de abajo, me considero de izquierdas y me considero de los excluidos, pero también pienso que los incluidos, que luchan por el bien común y que de alguna manera están también en Podemos, están también en la izquierda y en las organizaciones progresistas, todo ese conjunto de personas, todos los que somos demócratas y que somos de izquierdas y que pensamos que la sociedad tiene que cambiar, tenemos, dijéramos, unos puntos en común. Y con esos mimbres es con los que podemos ganar en Andalucía. Andalucía que además tiene al Partido Socialista más derechista de toda España. Es decir, no es lo mismo el Partido Socialista en Andalucía que en otras zonas de España. Es decir, aquí tenemos que, por un lado, al trifachito, a la derecha, la ultraderecha cavernícola, y tenemos a un PSOE que tiene una alma muy sesgada hacia la derecha y que en muchas cosas piensa parecido con el PP. Pero me consta que los militantes en la base no son así, ni piensan así. Y con esas bases, con esos electores también tenemos que contar. Con todo eso, haciendo un trabajo serio, un trabajo honesto, transparente, podemos ganar en Andalucía. Primero, para eso tenemos que cambiar, reconstruir Podemos, para después poder hacer eso a nivel de toda Andalucía. Andalucía es una pieza importante en España porque es la comunidad autónoma con más provincias y también es la comunidad autónoma con datos bastante pésimos. Por ejemplo, soy la primera comunidad autónoma con más porcentaje de paro y con más índices de pobreza. ¿Cómo podemos revertir eso en Andalucía? Sí, eso es una realidad. De hecho, teniendo en cuenta y además considerando que el ingreso mínimo vital va a ser un avance y que va a posibilitar que muchas personas puedan comer, fíjate lo que te digo, puedan comer, con eso Nuevo Impulso apuesta por la renta básica universal e incondicional, que creemos que acabará imponiéndose no solo en Europa, no solo en los países, dijéramos, occidentales, sino a la larga acabará imponiéndose en todo el mundo por la evolución de la sociedad, por el incremento de la robótica, porque va a sobrar mucha gente, no va a haber trabajo para todo el mundo y creo que acabará siendo una opción. Crecerán los trabajos temporales, complementarios y va a ser una opción. Yo creo que es una realidad. Lo que tú decías, Andalucía necesita un proyecto de país, que yo digo, un proyecto para Andalucía. Algo que, por ejemplo, el PSOE en 40 años tuvo la oportunidad de hacer y no hizo. Tuvo la oportunidad de hacer y no hizo. Hace falta un proyecto y eso ha de ser un proyecto serio. No se trata de improvisar, no se trata de hacerlo
de hoy para mañana. Es sentarse, dijéramos, equipos de personas de multidisciplinares y elaborar un proyecto, un programa. Andalucía, por un lado, lo primero que tiene que hacer es, se tiene que acabar con esta situación de miseria, de pobreza, de precariedad. Se tiene que establecer un programa, dijéramos, aquí se habla de reindustrialización, se tiene que ver pues qué sectores se pueden potenciar, quizás la industria, evidentemente, está la industria agroalimentaria. No hay que olvidar que ya tenemos unos sectores funcionando y tú no puedes hacer un cambio de la noche a la mañana. Se tiene que hacer un proyecto a medio y a largo plazo, teniendo en cuenta la realidad. Sentando en esa mesa no solo a las organizaciones políticas, sino a sindicatos y a patronal. Teniendo muy presente a los autónomos, que han sido los grandes olvidados, siempre. Solo ahora parece ser que empiezan a interesar porque tienen votos. Los autónomos son los grandes olvidados. Yo particularmente pienso que con una de las asociaciones que tenemos que contactar y trabajar son con las 1, 2 o 3 que existan de autónomos y contar con ellos. Y en una mesa de diálogo social tienen que estar junto con los sindicatos y dijéramos, la sucursal de la COE en Andalucía, pues tienen que estar las asociaciones de autónomos. Y otra cuestión, nosotros apostamos también por la derogación de la reforma laboral, que es una de las causas que haya crecido la precariedad. Ha sido en vuestro... Bueno, yo creo que ha sido acertado esa votación, ese acuerdo que hubo entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu. No sé qué opinión tienes al respecto. Yo, por ejemplo, de entrada a todos los partidos que están en el Parlamento, yo hablaría con todos, quizás con vos sería con los únicos, ¿no? Pero incluso, o sea, es decir, el hablar no quita, dijéramos, nada, ¿no? Tú puedes hablar y no estar de acuerdo. El acuerdo con Bildu, pues me parece, pues dentro de la lógica parlamentaria, pues normal, lo mismo que se puede pactar con Ciudadanos o que se puede pactar con Esquerra Republicana. Y si pienso que ETA dejó de existir. Bildu, que evidentemente recoge a mucha gente que simpatizaba con ETA, pues no es ETA, ni ha sido ETA. Y entonces yo creo que han dado un paso y reconocido pues que las vías que no si pueden ser queremos violentas. paz también, en cierta manera, habrá que olvidar, no olvidar a las víctimas, sino olvidar a los que fueron verdugos, en el sentido de que si han cumplido condena y han cumplido lo que han tenido que cumplir, y después ya tienen el derecho de ser responsables políticos y ser votados por la ciudadanía vasca, pues respetarles por eso. Que después lo que hayan hecho en el pasado, pues podemos criticarlo, ¿no? Pero no generalizar en una formación política que es una coalición de 3 partidos, como es H. Bildu, es que en realidad Bildu es, ¿no? Sí. No entiendo yo tampoco esa postura. Vamos a ver, hay una cuestión. O sea, en el PP ha habido, no sé si ahora habrá, hubo ministros de la dictadura y que firmaron penas de muerte. En la transición, en la llamada transición, se hizo una amnistía que entre ellos amnistiaba a toda esta gente, ¿no? El tema, dijéramos, de Bildu o de lo que es la violencia, yo siempre he estado en contra de la violencia. El tiro en la nuca me parece horrible, horrible. No se puede de ninguna manera se puede eso consentir ni justificar. Yo recuerdo que cuando asesinaron a Ernest Lluch de la forma más cobarde, yo estuve en Barcelona en una manifestación masiva. Ernest Lluch era una persona, dijéramos, excelente, dialogante. Yo recuerdo sus conversaciones con Santiago Carrillo y con Miguel Herrero de Miñón, por cierto. Ojalá hubiera muchos Herreros de Miñón en la derecha. Pues yo recuerdo sus conversaciones y eran de una, dijéramos, aportación extraordinaria. Ernest Lluch fue asesinado de un tiro en la nuca. Yo estuve en la manifestación. Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, también estuve. Porque es una persona, indistintamente de la ideología que tenga, y entonces eso es inaceptable. Ahora bien, el querer utilizar el terrorismo y las muertes
para sacar rédito político, como hace el Partido Popular y Vox, es deleznable. No se puede utilizar la muerte y el dolor para sacar réditos políticos. Tenemos que... En Andalucía, aparte también de esa pobreza, una de las cuestiones también importantes es el tema del cambio climático, y me gustaría saber cómo llevan el tema, por ejemplo, de la falta de lluvias y cómo solucionarían eso en Andalucía. Bueno, lo de la falta de lluvia, yo por ejemplo, que soy una persona atea, evidentemente no voy a sacar a la Virgen en procesión, ni le voy a poner una medalla, como hacía Pichi. El tema de la lluvia es un tema difícil de solventar, el cambio climático nos está afectando. Yo creo que se tienen que tomar medidas, incluso dentro de los sectores de la derecha y del sistema, dijéramos, capitalista en el que están siendo conscientes de que esto no puede seguir así, que hay que tomar medidas y hay que cambiarlo. Con lo cual, yo creo que hay una serie de medidas, lo que se está llamando la transición energética, que se tiene que impulsar y desarrollar. Se tienen que tomar medidas para cambiar el modelo productivo, pero evidentemente eso no se hace de un día para otro. Entonces, todas las medidas que vayan encaminadas a cambiar este sistema en el que estamos y que no tiene salida y que es insostenible, lo tenemos que hacer. Apoyar las energías limpias, apoyar, dijéramos, las energías fotovoltaicas, las energías verdes. El petróleo tiende a acabarse o tiende a que no sea rentable. Hay otras fuentes de energía que se van a tener que explorar. Y en el futuro yo creo que va a haber alternativas, va a haber soluciones energéticas. Lo que pasa es que hay un interín de tiempo en el que, por desgracia, vamos a tener que convivir con un mix que va a tener que utilizar energías limpias y algunas que no lo son. Dentro de ese programa de país, que yo digo, para Andalucía, se tiene que abordar eso. O sea, las energías alternativas, las energías verdes, también son realmente unos nichos de negocio que pueden posibilitar y crear puestos de trabajo. Y en ese aspecto, España y Andalucía tiene, dijéramos, algo que gratis, el sol. Y ahí tenemos que ser capaces de utilizar eso y ser pioneros en lo que serían las energías basadas en el sol, las energías fotovoltaicas. Y en eso pues hay que tomar medidas, ¿no? Todo eso pasa, ya te digo, por un programa, y no digo solo para Andalucía, eso se tiene que enmarcar en un programa para todo el resto de España. Y es más, tiene que haber también un proyecto europeo que busque una Europa social, no la Europa de los mercaderes, no la Europa de Maastricht, no, una Europa social que tienda a cohesionar y a nivelar, dijéramos, los niveles de vida de todos los países. Igual que en España hay zonas más ricas y zonas más pobres y que tenemos que ir hacia una cohesión social, se tiene que hacer en Europa. Repito que no es fácil. No es fácil, no. Ni hay soluciones mágicas. Voy a hacerte ya una última pregunta ya para ir despidiéndonos. Mandar un saludo aquí que hemos tenido en el canal a Fernando Barredo, que estuvo en este canal, mandarle un saludo. La cuestión es la siguiente: ¿cómo va a ser el día después? Si estás en el Consejo Ciudadano, ¿cómo vas a intentar ponerte de acuerdo o trabajar conjuntamente con las demás personas de las diferentes corrientes? Porque yo creo que el resultado va a ser bastante diverso. Madre mía. Hay una tercera persona. Espera, me da que no es. No. Miguel Martín Velázquez. Miguel Martín Velázquez, lo conozco, compañero de Granada. Vale, ¿le damos paso? Sí. ¿Es de la candidatura vuestra? No, es de... No, vale. Como hay dos contigo, sí, me lío con el nombre. Vale, vamos a ir despidiéndonos, Sí. Claro, es que voy a explicarle a la audiencia. Esto se está grabando justamente antes de la otra entrevista, pero hoy es lunes, para que... Sí. Luis, hoy es lunes. Y lo siento a José Luis porque eres la única candidatura que lo hacemos así en este sentido. Os pido disculpas.
en ese sentido, la próxima vez esperemos estar en directo, en riguroso directo aquí en el canal, pero mandarte un abrazo afectuoso a la candidatura. Os doy la mejor de los deseos. Ojalá tengan representación en el nuevo Consejo Ciudadano Autonómico Andaluz y veremos a ver si ganan o no. Sí, yo solo quería decir dos palabras. Una, en primero, agradecerte, dijéramos, la oportunidad que me das. Pienso que esto que tú haces lo tendría que hacer la dirección estatal, ofrecer visibilidad y oportunidad a todas las candidaturas. Y luego, por último, simplemente decir de que en la Asamblea Ciudadana Andaluza hay dos proyectos. Una es más de lo mismo, contigo y contigo más de lo mismo, y la otra opción es Nuevo Impulso, que es la alternativa es reconstruir en Andalucía. Podemos. Sí, la alternativa en Andalucía. ¿Estarías dispuesto, José Luis, a debatir con los otros candidatos y candidatas a la coordinación general? Este canal lo ofrecerá el domingo que viene, este domingo a las 9 de la noche, ofrecerá a los 4 candidatos y candidatas a la coordinación general un debate entre vosotros para que los andaluces militantes de Podemos tengan la oportunidad de ver, comparar y votar. Porque no solo es votar lo que uno, bueno, pues este va a contar, pues yo voy a votar. No, es votar proyectos. Y eso es lo que vamos a hacer en este canal y vamos a trabajar. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias a ti y buenas noches. Y buenas noches.